Ok, hermanos, vamos a estudiar este fabuloso libro. Ok, ¿por qué fabuloso? Bueno, porque primeramente es parte de la Biblia, ¿verdad? Y es una bendición. Alguien dijo que el libro de Hechos es el Génesis del Nuevo Testamento. Sin este libro no pudiéramos embonar muchas cosas o muchas doctrinas que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El libro de Hechos, hermanos, tiene una riqueza muy especial y la verdad, de todo mi corazón, lamento que sea tan poco el tiempo que tenemos para poderlo estudiar. Así que vamos a tratar de invertir el tiempo, hermanos, en tratar de despertar en usted el deseo de que usted estudie este increíble libro de la Biblia. Por ahí en el Instituto Bíblico, hermanos, estuvimos dando el libro de Hechos en 66 lecciones. Imagínense, si diéramos solamente una lección del libro de Hechos, el puro libro de Hechos, una vez a la semana, ocuparíamos más de un año y 3 meses por ahí, un año 4 meses por ahí, nada más para estudiar el puro libro de Hechos. Imagínense las riquezas que hay escondidas en este bendito libro, hermanos. ¿Ok? Los datos esenciales, los que usted tiene ahí en su hojita, es un libro que nos habla de historia. ¿Ok? Ahí, cuando usted va a estudiar la Biblia, usted necesita, lo primero que necesita hacer es enfocar qué tipo de literatura va a leer. ¿Ok? En la Biblia tenemos una literatura como de la ley, entonces la vamos a leer de esa manera, con ese enfoque. Tenemos profecía, tenemos historia, tenemos poesía. ¿Ok? Entonces cuando usted va a estudiar un libro de la Biblia, o un pasaje de la Biblia, tiene que usted primeramente entender qué tipo de literatura está leyendo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Si usted tiene una pregunta a medio camino, puede levantar la mano. Aquí está el hermano Memo y el hermano Santos que pueden contestar todas las preguntas. Amén. ¿Ok? Muy bien. Yo nomás los dirijo. A ver, ustedes los de este lado contesta el hermano Santos, los de este lado contesta el hermano Memo. Amén. ¿Ok? Bien. Entonces, este es un libro de historia. ¿Sí? Hay que tener cuidado, tener mucho cuidado de tratar de sustentar doctrina de un libro histórico. Regularmente se dice en los institutos bíblicos que de los libros históricos no podemos sustentar doctrina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es historia. Muchas de estas cosas pasaron solamente una vez con un fin específico de parte de Dios. Por ejemplo, cuando el carcelero de Filipo dice a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Verdad? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ok? Muchas veces se ha malentendido ese pasaje y la gente dice, oh, porque yo soy salvo, mi familia va a ser salva porque ahí está la promesa. No, fue una promesa directa para el carcelero de Filipo. Perdón si le rompí su globito, amén. Porque no podemos sustentar doctrina, pues. ¿Sí? Si no, ahorita estuviéramos haciendo a Dios mentiroso. Porque tenemos familiares que no, en nuestros mismos hogares tenemos familiares, ya no vamos a pensar en los parientes, en nuestras propias casas tenemos familiares que no son salvos. ¿No es cierto? Entonces estaríamos poniendo en ridículo a Dios en este momento. Este es un libro escrito entre los años 60, algunos dicen 63, 69, 60 y 70 del primer siglo. ¿Qué nos ayuda a saber en qué tiempo fue escrito? Bueno, nos ayuda a saber
que en ese tiempo había personas vivas que habían visto ocularmente a Jesucristo resucitado, por ejemplo. ¿Sí? Habían visto lo que había pasado con Jesucristo. Eran testigos. Entonces, eso nos da la confianza de decir, bueno, si esto hubiera sido una mentira, más de uno hubiera refutado que era una mentira, porque ellos estaban viviendo esa época. ¿Ok? El autor, Lucas, el médico amado. ¿Sabía usted que Lucas es el único autor de la Biblia que era gentil? Lucas, el único autor de la Biblia que era gentil. ¿Qué quiere decir esto? Que no era judío. La Biblia le habla a tres tipos de personas. Le habla al judío. Entonces, cuando estamos estudiando la Biblia, tenemos que enfocarnos en eso también. ¿Qué tipo de literatura? ¿A quién le está escribiendo? Le habla al judío, le habla al gentil y le habla a la iglesia. ¿Ok? Entonces son cosas que tenemos que tener en mente cuando estamos estudiando un libro de la Biblia. No nomás, pues es que ahí dice. Porque ahí dice, y porque agarramos esa idea, sustentamos un montón de locuras. El pasaje más típico, por ejemplo, en Mateo 24:13, que dice que el que persevere hasta el fin será salvo, ¿no? Eso da la idea como que si no persevero, pierdo mi salvación, ¿no es cierto? Pero si usted lo lee correctamente el pasaje, no es para nosotros, no es para la iglesia a quien está hablando en ese momento. El Señor Jesucristo está describiendo la gran tribulación, y en ese tiempo de la gran tribulación, el que persevere hasta el fin será salvo. Pero no le está hablando a la iglesia en ese momento. ¿Sí estamos agarrando la idea? El propósito del libro. ¿Ok? Bueno, el libro contiene 28 capítulos, hermanos. El propósito del libro, informar en detalle el surgimiento y el crecimiento de la iglesia cristiana. Informar en detalle, ¿a quién? Pues Lucas estaba creyendo que él estaba escribiendo a Teófilo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cierto o no? Están muy callados, hermanos. Digan amén, o bravo, sí, ayú, gloria a Dios, o algo así, hermano, porque, ¿sí? Porque ya con los cubrebocas, digo yo, no, sí están dormidos. Nomás les hacen tantito así, parpadean, digo, no, ya se durmieron. Bueno, Lucas estaba escribiéndole como destinatario a Teófilo, pero también le escribe a todos los que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque era necesario, el Espíritu Santo guía a Lucas a escribir, a hacer una recopilación de todos los hechos que habían pasado, por eso se llama el libro de Hechos, ¿ok? Y los narra para que él pensaba, Teófilo estuviera enterado de todas las cosas. ¿Quién era Teófilo? Nos vamos a meter en un problema si tratamos de saber quién era Teófilo. ¿Ok? El versículo clave del libro, ¿ok? El versículo clave está en el capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? A ver, vamos por partes. ¿Qué dice Dice, pero recibiréis poder. Amén. Pero recibiréis poder. Hermano, eso es importante entenderlo. Sin este poder, no podemos ir a ningún lado. ¿Ok? Pero recibiréis poder cuando ¿qué? Haya venido sobre ¿quién? Sobre vosotros el Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo estuviera sobre la iglesia, sobre el creyente o el discípulo, ¿qué iba a suceder? Léale, hermanos, despierten. ¿Qué iba a suceder? ¿Íbamos a hacer qué? Mire, estamos viviendo la era más triste en cuanto a la acción del Espíritu Santo. ¿En toda qué? Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando estaba diciendo eso, ¿se lo dedicó a quién? ¿A los apóstoles o a la iglesia? ¿A quién iba a ser la iglesia? La iglesia todavía no estaba funcionando como iglesia, aunque hay quien dice pues que la iglesia comenzó antes, ¿verdad? Porque para hacer una iglesia se ocupaban dos. Bueno, esa es otra historia, ¿sí? Pero se lo dice a los discípulos. Ellos los que iban a... Sí. Se lo dice a los discípulos porque está narrando la ascensión de Jesús. Uh-huh. Ya estaba el Señor Jesucristo, casi fueron las últimas palabras que Él les dijo. ¿Ok? Ya estaba a punto de partir, ya se iba, ya habían dado 40 días con ellos, más o menos. Entonces, de ahí a unos 10 días, más o menos, iba a llegar, en la fiesta de Pentecostés, iba a llegar el Espíritu Santo a morar permanentemente en los discípulos. Hay que entender, hermanos, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba todo el tiempo en el corazón de la persona. Venía, los usaba, les daba ese poder y luego los dejaba. Pero cuando vino el Espíritu Santo, vino a morar ya permanentemente. Hechos 1:13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y que Él es las arras. Él es el sello de nuestra salvación, hermano. Por eso la inquietud de uno como predicador de tratar de despertar en usted esa unción. Y también esa es la tristeza de uno como predicador, de ver que no se motivan. Entonces uno dice, pues entonces el Espíritu Santo no está ahí. Y eso es una carga pesada para uno como pastor. No ver la evidencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Ok, entonces ya tenemos ahí hasta Hechos 1:8, ¿verdad? El tema central del capítulo era a predicar. Era que los discípulos iban a predicar algo muy importante, hermano. Algo que nosotros hemos olvidado de predicar. Casi nomás lo predicamos una vez al año. Si usted ve todos los mensajes de los hermanos que están aquí, Pablo, Pedro, Juan, que están predicando, que están enviando cartas, el tema central era la resurrección de Jesucristo. Eso era lo que usted estudia el libro de Hechos y se va a dar cuenta que era la resurrección de Jesús lo que ellos predicaban. Podemos dividir el libro conforme al versículo clave, hermano. Primero, el Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en Jerusalén,
esta sección que comprende los capítulos del 1 al 7. ¿Ok? El versículo 8 del capítulo 1 dice que seríamos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Esta es una forma de predicar. Empieza por tu casa, continúa con tus vecinos y luego ve hasta lo último de la tierra. Hay gente que dice, yo fui llamado a predicar el evangelio, ok, Dios me está mandando a China. Toda su gente en su casa son inconversos. Empieza por tu casa. Ese es el orden que está ahí. En segundo lugar, el Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en Judea y en Samaria. Y esta sección comprende los capítulos del 8 al 12. ¿Ok? Y en tercer y último lugar, el Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles hasta lo último de la tierra. Y esta sección comprende desde el capítulo 13 hasta el versículo 20, hasta el capítulo 28. ¿Sí se da una idea? ¿Sí lo comprendió eso que le acabo de decir? O sea, el versículo o el capítulo o el libro lo podemos dividir conforme el versículo clave que es Hechos 1:8. El libro de Hechos nos muestra la iglesia. Nos mostró su nacimiento cuando fue la llegada a manera permanente del Espíritu Santo en el capítulo 2. ¿Ok? El compañerismo de los creyentes, Hechos 4, 32 al 37. El compañerismo de los creyentes. Vamos a ir ahí a Hechos 4, hermano. Del 32 al 37. Dice, y la multitud de los que habían creído, ¿cómo era? Eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas ¿en qué, hermano? En común. ¿Pudiéramos hacer una doctrina de esto? Dígame usted, contésteme usted. O vienes a ser parte de la iglesia, ahora todo lo que tú tienes es de la iglesia también. ¿Podemos hacer una doctrina de eso? Contésteme, puede, sí o no. ¿Por qué no? Pues que es un libro de historia, ¿verdad? Fue algo que pasó con un propósito definido. Pero hay un principio, man. Hay cosas que sí podemos tener en común. ¿Ok? Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, ok, creo que hasta ahí nomás. Bueno, entonces José, a quien los apóstoles supusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué estaba pasando ahí? Nuestro método de interpretación, ¿cómo se llama, hermano Pedro? El método que se usa para interpretar la Biblia, que usamos para interpretar la Biblia, ¿cómo se llama? Teólogos. Y no, hermana. Bueno, dígame. ¿Neotestamentario? No. Sí somos neotestamentarios, pero el método de interpretación. A ver, eruditos del instituto, ¿dónde están?
Histórico. ¿Eh? Histórico, ¿no? ¿Histórico qué? Gramatical. Histórico gramatical. Quiere decir que cualquier duda que nosotros tenemos, vamos a buscar el por qué, el para qué y también las raíces de la palabra. ¿Ok? Entonces aquí estaba pasando algo histórico. Aquí estaba pasando algo que había una persecución a la iglesia. Se estaban dando las persecuciones a la iglesia. ¿Ok? Los judíos no querían a los cristianos y había problemas. Entonces preferían estar juntos y sus terrenos, sus casas que tenían por aparte, las vendían porque igual sabían que se las iban a quitar. Entonces todo ese dinero lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles para que la multitud pudiera sustentarse. ¿Ok? También en el capítulo 5 de Hechos, hermanos, se estableció a quién se le debía temer. ¿Verdad? Se estableció a quién. ¿Saben esa historia? ¿No la saben? Después de que Bernabé vendió su terreno, seguramente fue elogiado por la multitud. Seguramente corría el murmullo, las voces y decían: "Oh, Bernabé, qué bendición". ¿Le puedo contestar la pregunta que hizo? Pues se debería temer al Espíritu Santo, que los apóstoles, por ejemplo, Pedro, le habla a Ananías, lleva lo vendido de la heredad. Ahí, muy claramente le dice Pedro a Ananías, porque Ananías quiso hacer lo mismo, ¿verdad? Pero ellos dijeron, él y su esposa se pusieron de acuerdo y dijeron: "No, pero no lo vamos a llevar todo, vamos a guardar algo para nosotros". Entonces, pero él llegó presentándose con hipocresía, diciendo: "Oh, mira, vendí el terreno y aquí está todo lo que nos dieron por el terreno". Entonces el Espíritu Santo le dijo a Pedro: "Oye, Pedro, él está mintiendo, nos está tratando de mentir". Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no mentirle al Espíritu de Dios. ¿Sí? Y Pedro aclara muy bien en ese pasaje que le trató de mentir al Espíritu Santo y luego le dice: "No le mentiste a los hombres, le quisiste mentir a Dios". ¿Sí? Y muy claramente podemos ver ahí que el Espíritu Santo es Dios. Hay quienes dicen: "No, pues nomás es una fuerza activa", ¿no? Él es Dios. En el capítulo 6 se establecieron los diáconos. Me acordé de un pastor que, por el sobrenombre que les pone, ¿verdad? Ya mi esposa sabe quién es. Y el propósito de su existencia. ¿Qué quiere decir la palabra diácono? Servidor. ¿Verdad? ¿Ok? Servidor. Entonces usted viene, limpia la iglesia, usted hace la función, o si usted va y sirve las mesas cuando hay un evento, usted está haciendo la función de un diácono. Ellos fueron llamados porque los apóstoles estaban ocupados sirviendo mesas, ¿verdad? Preparando comida y todo, y entregándoselas a la gente. Entonces dijeron: "Oye, no es justo, ¿verdad? ¿Saben qué? Busquen 7 hombres llenos del Espíritu Santo que puedan servirnos y que puedan servir a las mesas". Porque se quejaron los griegos, ¿verdad? De que las viudas no estaban siendo bien atendidas. ¿Se acuerdan? Y luego tenemos ahí, en el capítulo 13, la manera, hermanos, en que fue, vamos a ir al capítulo 13, la manera en que surgieron los primeros misioneros. Dice: "Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Con quién habló el Espíritu Santo aquí, hermano? ¿Eh? Con la iglesia, con los líderes de la iglesia, ¿verdad? Hoy es muy común gente que se brinca las trabas, ¿no? Y dice: yo acabo de recibir ahorita un toque eléctrico y Dios quiere que yo sea un misionero. Pastor, ya me voy. Espérate, pues a mí Dios no me ha dicho nada. Cálmate. No, sí, pastor, usted está impidiendo la obra de Dios. No, cálmate. Mire, aquí hay un orden, ¿sí? Primero, ellos estaban sirviendo en la iglesia, ¿verdad? No ganas almas, no quieres servir en la iglesia, nada, y quieres ser misionero. Si no haces nada aquí, menos vas a ir a hacer algo a otra parte, donde te vas a enfrentar con luchas, donde vas a ver la guerra a como es. Entonces, ellos estaban sirviendo, hermanos. Ellos ayunaban, oraban, y fue cuando el Espíritu Santo dijo a la iglesia: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado a una obra. Entonces, ellos se fueron por las demás iglesias a levantar sostén para ir a la obra misionera. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿No es un tanto fuera de orden, hermanos, hoy en día? ¿Cómo se hacen las cosas? Primero viene el hombre, el misionero, y el que va a ser misionero, y le dice al pastor: pastor, dice que Dios me está llamando a tal parte. Y el pastor le dice: ok, está bien, pues vete. Ve y te voy a dar una carta, y ve y junta sostén primero. ¿Lo estaba enviando el Espíritu Santo? Tristemente, no todos, pero tristemente, hay mucha gente que ostenta ser un misionero, pero que no fueron enviados por el Espíritu Santo. Ya me están viendo feo. Y luego tenemos ahí, hermanos, la continuidad, de la iglesia. ¿Sabe que el libro de Hechos, hermanos, termina simplemente sin una conclusión concreta? ¿Usted ha puesto cuidado cuando termina el libro de Hechos? El apóstol Pablo dice que estaba en su propia casa, una casa alquilada en Roma, y no hay ningún fin formal como en las demás cartas. ¿No le ha llamado la atención eso? Ni se ha dado cuenta. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no hay un fin formal en el libro de Hechos? Porque la obra continúa. El libro de Hechos solamente forma parte de una historia que está continuando hasta el día de hoy, que se sigue escribiendo hasta el día de hoy. ¿Será que el Señor todavía tiene a Lucas escribiendo allá lo que la iglesia está haciendo? No sabemos. Pero sí sabemos que la obra, que no terminó ahí, la obra de la iglesia, la obra del Espíritu Santo en la iglesia no terminó ahí, hermano.
¿Cuántas de estas enseñanzas que tenemos en el libro de Hechos, porque yo espero que usted lo haya leído ya, cuando menos una vez? ¿Cuántos van bien en su lectura bíblica este año? ¿Podría levantar su mano? ¿Cuántos van bien en su lectura bíblica? ¿Qué pasó? ¿Nomás 2, 3? Amén. ¿Y los demás? ¿No tienen tiempo? ¿No tienen interés? ¿No les importa? ¿No pueden leer 3 capítulos diarios para leer la Biblia completa durante todo el año? Yo terminé de leer la Biblia, hermanos, antes de septiembre, completa. Desde la primera letra de Génesis hasta la última letra de Apocalipsis. Ya estoy terminando de leer. Todo ese tiempo leo 5 capítulos. Después le estoy leyendo 3 porque trato de saborearlos más, trato de escudriñarlos más. Y ya estoy terminando el Nuevo Testamento otra vez. Y hermano, lo leo y digo, caray, no sé nada. Cada vez, no es jactancia, hermano, no quiero hacer esto una jactancia, pero hay más de 20 veces que hemos leído la Biblia completa. Y hay creyentes que tienen años de ser cristianos y nunca la han leído completa. Es más, hay predicadores. Yo me acuerdo en el instituto les decía, si tú vas a ser un predicador de la palabra de Dios y no has leído la Biblia completa, tú no tienes nada que enseñar. Tú no sabes. Si tú no has estudiado el carácter y no has estudiado al Señor Jesucristo, tú no tienes autoridad para hablar de Él. ¿Qué vas a enseñar? ¿Lo que has oído? ¿Qué tal si tu pastor está equivocado? ¿Qué tal si estoy equivocado yo? Y te enseñé mal. Vamos a decir, porque es muy común eso, a mí me enseñaron mal y yo te estoy enseñando mal. ¿Y tú que no lees la Biblia? ¿Sabes qué vas a hacer? ¿Vas a ir a enseñarle a otro? Igual, mal. Por eso siempre estamos recomendando, hermano, tráigase su plumita, tráigase su hojita para que ahí apunte todo lo que, ¿verdad? Todo lo interesante que usted esté escuchando, los puntos del sermón. Yo me recuerdo a la hermana Viri tratando de seguir el sermón, ¿se acuerda? ¿Todavía lo hace o ya no? Porque es lo que necesitamos hacer. Después, en mi tiempo libre, voy a repasar eso que predicó el pastor. Caray, esto como que no me checa aquí entre lo que dijo el pastor y lo que dice la Biblia. A ver, vamos a estudiar. ¿A quién le voy a creer? Pues a la Biblia. Tenga cuidado, hermano, con lo que le están enseñando. ¿Ok? ¿Cuántas de estas enseñanzas tenemos en el libro de Hechos se aplican directamente a su vida? ¿Cuánto tenemos del control del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano? No se duerman, hombre. Yo sé que tengo una voz de ángel, deleitosa, que apenas empiezo a hablar y usted siente como que, ay, cómo me relaja escuchar al pastor, ¿verdad? No, hermano, pero es una falta de respeto a la palabra del Señor.
A mí no, hermano, a mí ni se preocupe por mí, pero al Señor, usted está escuchando la palabra del Señor, no se duerma, no sea así, desaniman a uno. Luego a uno le dan ganas de tirar piedras, y mire, estoy como amarrado ahorita y ustedes me dan piola, no sean así. Ok. ¿Cuánto del control del Espíritu Santo, hermanos, se aplica a tu vida? En un tabulador del 0 al 10, del 0 al 9, ¿cuánto se aplica a tu vida? Mire, cuando el Espíritu Santo está en control, tú y yo deberíamos de tener todos los frutos del Espíritu. Todos. Porque en realidad es uno. Dice, el fruto del Espíritu Santo es bla, 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 bla. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo está en control de nosotros, no es que, ay, pues sí soy paciente, ¿verdad? Pero todavía me falta tener amor. No, papi. Pues ¿de qué estás hablando? ¿Ah? Templanza. No es que los voy agarrando uno por uno. No. Es que si el Espíritu de Dios está en control de mi vida, todo eso va a surgir. Todos. ¿Sabe cuál es la respuesta? Poco o nada. ¿Cuánto del Espíritu Santo está en control de tu vida? Poco o nada. ¿Sabe por qué? ¿Sabe dónde se refleja? En las decisiones que tomamos. ¿Ok? Decisiones que no son decisiones apegadas al Señor. Son decisiones por nuestra carne, por nuestro bienestar en la carne, no por el bienestar espiritual. No nos importa el bienestar espiritual. ¿Por qué? Porque andamos en la carne. Porque el Espíritu de Dios no tiene control de nuestra vida, de nuestro espíritu. ¿Cuánto del gozo por servir a Cristo a pesar de las tribulaciones? ¿Se acuerdan que aquí en el libro de Hechos, cuando los discípulos estaban predicando, los llamaron y les dijeron, oye, no queremos que anden predicando en ese nombre de Jesús, miren cómo tienen una revoltura aquí en el pueblo, y los azotaron, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era la respuesta de ellos cuando los azotaron? Estaban contentos, estaban gozosos. Mire, ya se enojó, ya se va. No, cierto. Tiene que trabajar el hermano, va a trabajar. Ya sabemos, ¿verdad? Pero para los que no saben, tiene que salir a trabajar ahorita, tiene que entrar. Pero siempre tuve ganas de decir eso. Hermanos, ¿cuánto de ese gozo hay en usted? Cuando usted está en una tribulación por Cristo, no porque usted se metió en esa tribulación, ¿verdad? Lo anda correteando Electra y, ay, Señor, ayúdame, ¿qué tribulación tengo? No, tú te metiste en esa bronca. Esto no es por Cristo. Pero por Cristo, ¿cuánto tú has sufrido para empezar? No hemos sufrido nada por Él, hermano. Nada. Lo que más recuerdo es que a mi esposa le tiraron una bandeja con agua puerca. Una señora que estaba lavando los trastes se enojó porque andábamos predicando, ¿verdad? Y le tiraron con una bandeja de agua, o agua caliente, no me acuerdo, ¿verdad? Y esas son las tribulaciones, los perros que nos corretean cuando vamos a ganar almas, o gente que nos rechaza y nos dice, no quiero nada con ustedes. Pues uno se siente feo. Y digo, ay, ¿verdad? Pero hermano, ¿cuándo te han golpeado por Cristo? ¿Cuándo te negaron a entrar a un restaurante, por ejemplo, porque eres cristiano? Nunca. ¿Cuándo te negaron a entrar a una escuela porque eres cristiano? Nunca. No hemos pasado ninguna tribulación realmente. Pero ¿qué si tuvieses que pasar una tribulación? ¿Tuvieses ese gozo?
La verdad es que no, hermano. Mire, Pablo y Bernabé, o Silas, ¿quién era? Cantando himnos. Cantando himnos. ¿Por qué? El Espíritu Santo estaba en control de sus vidas. Ellos estaban en la mazmorra más adentro, dice, ¿verdad? La más oscura. Las ratas ahí pasando, arañas, no sé qué tantas cosas estuvieron pasando por ahí, por al lado de ellos. ¿Qué hicieron ellos? Se pusieron a cantar. ¿Qué pasó? El Señor respondió. Dijo, mira, mis hijos tienen gozo porque están pasando tribulación. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros, hermanos, a dejar de nuestro confort, a dejar de lo que nosotros amamos o queremos por predicar el nombre de Cristo? Son las enseñanzas del libro de Hechos. Haciendo un resumen del libro de Hechos, ahí lo tienen. Pero ¿cuántos nosotros estamos dispuestos a dejar por hacer la obra de Cristo? Por eso les dije hace rato, estamos viviendo la era más triste de la influencia del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y por eso es una de las razones que decimos, Cristo viene muy pronto. Porque en vez de haber un fuego por predicar el Evangelio, hay apostasía. Ya lo que decíamos creer, ya no lo creemos. ¿Cuántos hermanos han estado sentados ahí? Bueno, en esas sillas no, en las bancas. Y escucharon doctrina y aprendieron doctrina y el Señor les habló. Y ahora andan en otras cosas. Es tiempo, hermanos, de que nosotros, al estudiar este libro, meditemos. ¿Qué tan dispuestos nosotros estamos realmente a servir a Cristo? ¿Le voy a servir si ahorita tengo un confort? Pues la verdad es que no. ¿Le voy a servir si no tengo ese confort? Yo le ruego, hermanos, que usted medite, considere. Este libro ciertamente es un libro histórico, pero nos deja muchos principios a seguir. Aquí tenemos la manera, cómo se predicaba el Evangelio. Dice que por las casas y por los templos no cesaban de predicar todos los días. Quiere decir que ellos eran agresivos, y no me malentienda con la palabra agresivo, no iban a pelear, pero tenían un evangelismo tenaz, un evangelismo agresivo en esa forma. Ahí estaban todos los días, con el vecino. Vecino, vamos a la iglesia, véngase. Sí, voy a ir, luego. Vecino, ¿qué? Ahora sí ya es el día, véngase, vamos a la iglesia. Luego voy. Vecino, ¿cómo está? Vengo a saludarlo. Vecino, ¿cómo da? Vecino, mire, vamos a la iglesia. Sí. Vecino, ¿cómo está? Bien, aquí estamos. Véngase, va a haber una película en la iglesia, véngase, vamos. Y aquel hombre fue. Y ahora es su pastor. Así pasó conmigo. Un hombre estuvo ahí, un hermano, insiste. Cada que me miraba, insistía, vamos a la iglesia, vecino, vamos a la iglesia. Si ese hombre hubiera dejado de insistir, hermanos,
probablemente yo jamás hubiera sido salvo. Hasta que Dios puso, no sé si ellos, bueno, mi pastor decía que oraban por mí. Y ese hombre insistió y insistió, el hermano Márgaro, insistió y insistió para que fuera a la iglesia. Mire, gracias a Dios por la insistencia, por el evangelismo agresivo que ese hombre tuvo. ¿Y sabe qué? No me daba el plan de salvación. No me predicaba, nomás me invitaba a la iglesia. Insistía y insistía y insistía en invitarme a la iglesia hasta que un día fui. Usted dice, ay, es que yo no sé predicar. Bueno, ya les dije la semana pasada, abrimos un curso los sábados a las 10 de la mañana. ¿Sabe cuántos vinieron el sábado a las 10 de la mañana para aprender a ganar almas? Ninguno, todos ustedes creen que ya saben, pero no han ganado a nadie. Ustedes creen que ya saben ganar almas, pero no ganan a nadie de todas maneras. No vino nadie. Aquí me quedé esperando, dije, bueno, puse a orar. ¿Qué lejos, hermano, estamos de ese libro? ¿Qué lejos está la iglesia de ese bendito libro? ¿Cómo estamos en un lado opuesto completamente? Lejos, fríos, apáticos. Esta era la iglesia primitiva, hermano. Para cerrar, nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a ver la iglesia que tenemos hoy. Con esto vamos a terminar y vamos a orar, hermanos, y les voy a invitar a una reflexión aquí en el altar. ¿Ok? Esa era la iglesia primitiva. ¿Sí? Ya vimos un poco de la iglesia primitiva. Bien. Hace unos 2 o 3 días acabo de escuchar al presidente de la República mencionar esta palabra. El pueblo manda, dijo. Y me atravesó el corazón, dije, wow, qué triste. Yo sé que todos ustedes hacen aleluya, no, gloria a Dios, ahora estamos en la era de que nosotros mandamos y ahora sí el pueblo va a mandar. Me da tristeza. Que a ustedes lo que les importa es lo material. No voy a hablar de política, pero nos están vendiendo. Y feo. Pero él mencionó esta palabra. La Odisea. El pueblo manda, dijo. Estamos en el tiempo y tenemos que estar donde el pueblo manda. Y dije, ay, Señor. Qué grave es esto. Eso quiere decir la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice, fueses frío o caliente. Hermano, nos está hablando a la última iglesia ya. Porque tú dices y decimos: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. Ay, perdón, hermanos. Ay, perdón, hermano. Discúlpeme si usted se siente ofendido por esta palabra. Perdón. Ay, es que me fui en la lectura, debería haberla cambiado. Pero aquí está en la Biblia, pues. Dice que eres miserable. Ay, perdón. Dice que yo soy miserable. Amén. Pero usted es un pobre, ciego y desnudo. Amén.
Porque no tiene nada para Dios. Cuando usted llega a la presencia de Dios y Cristo viene esta noche, ¿con qué? ¿Cómo se va a presentar a Dios, hermano? Con las manos vacías. Sin nada para Dios. Sin hacer nada para Dios. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, ciego. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y mire, hermanos, la frase que usamos para evangelizar, Cristo se la dice a nuestra iglesia, a la era de esta iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántas iglesias, hermanos? Tristemente, Cristo está afuera y adentro hay un guateque. Adentro hay de todo. Estamos en el gozo del Señor, aleluya, gloria a Dios y amén. Y Cristo allá afuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo lo que desea es una relación personal con usted. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, qué triste. Comenzamos con el libro de Hechos. Vimos un resumen del libro de Hechos, pero ahora nos trasladamos a nuestro tiempo y vemos que la iglesia es una caricatura de lo que fue la iglesia al principio. ¿Cómo nos falta el temor de Dios? ¿Cómo nos falta el ánimo de servir? ¿Cómo nos hace falta el deseo de agradar a Dios, hermano? ¿Cómo nos falta temerle a Dios? Amarlo con todo el corazón. Vamos a inclinar el rostro. Y si todavía vive el pianista, si no se fue enojado, que pase. Si no, hermanos, si usted quiere pasar al altar a tener una reflexión con Dios. No le prediqué esta noche, hermanos, pero siempre la palabra de Dios no vuelve vacía. Así que, hermanos, si Dios de alguna manera le habló a su corazón esta noche, hable con Él. No se vaya de aquí como entró. Váyase con nuevo ánimo, con nuevo deseo de servir a Dios. Váyase con más amor para Dios. Váyase con la inquietud, hermanos, de ser esa iglesia sirviendo al Señor. Oh, hermanos, ¿cuánto necesitamos volver a las sendas antiguas? ¿Cuánto necesitamos, hermanos? Y no puedo dejar de pasar, hermanos, por alto la invitación, porque no sabemos si Dios esta noche le ha estado hablando a su corazón. Y usted dice, caray, yo no soy salvo. Yo la verdad no tengo la seguridad al 100% en mi corazón de que el día que muera voy a estar con Cristo. Esta noche sigue siendo una oportunidad para usted. Tal vez no aquí, pero tal vez allá en las redes sociales, alguien que está mirando pueda decir, pastor, yo creo que yo no tengo a Cristo en mi corazón. Yo le invito esta noche, arrepiéntase de sus pecados. Entréguele su vida a Cristo. No lo reciba usted a Él. Pídale que Él lo reciba a usted. Que Él se convierta en su Padre Celestial, en su Salvador. Que Él se convierta en su amor. Y sírvale con todo su corazón. ¿Habrá alguien entre nosotros esta noche que dijera, pastor, yo quisiera recibir a Cristo como mi Salvador? ¿Pudieran orar por mí? ¿Habrá alguien así? Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien así?
Padre Celestial, te damos gracias por la vida. Señor, cuántas cosas maravillosas nos enseña tu palabra. Oh Señor, cada libro de tu palabra, Señor, tiene tesoros escondidos de manera tan increíble. Señor, ayúdanos. Como decía el salmista, abre nuestros ojos para que podamos ver tu ley. Señor, ayúdanos. Despierta, Señor, un amor por tu palabra, un deseo de estudiarla, de escudriñarla. Es en este mismo libro, Señor, donde se le dijo honorables a los de la iglesia de Berea, porque ellos escudriñaban tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a como ellos también ser honorables escudriñando tu palabra. Para que no seamos, Señor, vencidos de estas corrientes perversas, Señor, que se levantan para corromper, Señor, la fe de los cristianos. Padre, ayúdanos a mantenernos en una fe genuina y genuinamente, Señor, a caminar sin desviarnos, Señor, en la sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por guardarnos, gracias por bendecirnos, gracias por cuidarnos, Señor, todo este tiempo. Señor, a ti te damos la honra y la gloria. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos, nos permitas tener un deseo, Señor, grande de poderte servir, Padre. Mi Dios, te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.